el cerebro social es medio la dinámica de funcionamiento, ¿viste? Los neurotransmisores, no solo la oxitocina y la vasopresina son cruciales para la interacción social, pero la dopamina y la serotonina también, digamos. Entonces, eh, lo que podemos decir es que hay ciertas patologías que se afectan más, ¿no? La esquizofrenia y el autismo, por ejemplo, son dos casos muy claros de afectación de procesos de interacción social de alto nivel o más sutiles, ¿no es cierto? En el caso de las enfermedades neurológicas, la demencia frontotemporal es como un caso prototípico de afectación de empatía, de reconocimiento de emociones, de teoría de la mente, de cognición moral, de desinhibición social, ¿no es cierto? Pero después hay incluso patologías puramente, digamos, predominantemente motoras que tienen también afectación de la cognición social en menor grado, ¿no? Entonces creo que es un gradiente donde tenés patologías que tienen más afectación directa y otras que tienen más afectación Te indirecta. damos la bienvenida a Despiertamente, salud mental en tres pilares: ciencia, tecnología y psicoterapia. Bueno, feliz día para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Hoy tenemos a un invitado muy especial, el doctor Agustín Ibáñez, un neurocientífico que ha realizado muchos trabajos importantes para el mundo de la ciencia y con gran aplicación social y clínica. Entonces, Agustín, voy a permitirme leer un poco de tu biografía para que las personas te conozcan, para los que no te conocen aún. Bien, pues me voy a permitir leer. El doctor Agustín Ibáñez es un psicólogo y neurocientífico argentino. Está interesado en los enfoques globales de la demencia y la neurociencia social, cognitiva y afectiva. Es director del Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral, BrainLab. Es profesor titular e investigador del Centro de Neurociencia Social y Cognitiva de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y es profesor adjunto de investigación y team leader del Predictive Brain Health Modeling Group en el Trinity College en Dublín. El doctor Ibáñez cuenta con un gran historial de publicaciones, más de 300 artículos científicos publicados en diferentes medios, incluyendo la BBC, Nature, Nature News, Discovery Channel, Popular Science, Daily Mail, Newsweek, Oxford University Press. Ha recibido prestigiosos premios internacionales, entre ellos el premio Nelson Barres de la Sociedad Internacional de Neuropsicología, el premio latinoamericano de la Sociedad de Investigación Psicofisiológica por 4 veces, también el premio de la Sociedad Internacional de Neuroimagen en Psiquiatría. Su trabajo se ha fundamentado en la consolidación de la neurociencia translacional, social y cognitiva en Latinoamérica. Así que, Agustín, bienvenido a este podcast de Despiertamente. Es un inmenso placer poder compartir contigo este espacio de conocimiento. Hola, Lisette, encantado de conversar con vos. Bueno, Agustín, pues para comenzar, al igual que tú, en mi carrera como psicóloga clínica y neurocientífica, digamos que mi principal foco de trabajo ha sido justamente construir ese puente entre la neurociencia básica y su aplicación clínica y social. Y veo que esa es una de tus principales áreas de trabajo. Tú intentas enfocarte en ese tipo de neurociencia translacional, estudiando principalmente todo lo que tiene que ver con la neurociencia social y cognitiva, que es, para los que no saben, una ciencia que estudia cómo el cerebro interviene en todos los comportamientos sociales. Me gustaría que nos contaras en tus palabras de qué se trata la neurociencia social y cognitiva, cuáles son sus aplicaciones y cuáles son sus similitudes y diferencias con la psicología social. Dale, con mucho gusto. Bueno, la neurociencia social es un nombre para una enorme cantidad de teorías, enfoques, programas de investigación, marcos teóricos muy variados, pero que, como bien dijiste vos, trata de entender desde el nivel de descripción neurocientífico, digamos, las interacciones sociales, cómo las personas reconocemos las emociones de los otros, leemos la mente de los otros, ¿no? Cuando inferimos sus estados mentales, cómo negociamos, cómo cooperamos, cómo engañamos a los otros, cómo juzgamos moralmente a los otros, cómo empatizamos o sentimos rechazos por los otros, ¿no es cierto? Y todo esto son
fenómenos además extremadamente contextuales, donde el contexto social juega un rol muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces esto es una oportunidad y un desafío para las neurociencias, porque no te puedes quedar con el nivel cerebral exclusivamente para entender la neurociencia social, digamos. Se distingue básicamente de la psicología social por el nivel de descripción, digamos. La psicología social tiene un foco mucho más anclado en el comportamiento y en los aspectos psicológicos per se, mientras que la neurociencia social trata de integrar esos fenómenos o incluso otros fenómenos más sociales con el nivel neurofisiológico. Pero hoy en día no existen distinciones fuertes entre estas dos tradiciones, digamos. Cada día más estamos redefiniendo los límites y los bordes de las disciplinas y cada día se vuelven más transdisciplinarios, ¿no? Un punto que a mí me interesa de la neurociencia social es moverse desde un enfoque puramente basado en los procesos cognitivos mentales, como la empatía, la cooperación, la toma de decisiones sociales, la cognición moral, ¿no es cierto? Para entender el impacto de lo social a otro nivel, a nivel más amplio del contexto social, de lo que ocurre afuera de los procesos cognitivos, afuera de la mente y también para entender la salud, ¿no? Porque básicamente si, si tenés una sensación de que tenés pocos redes sociales o pocos vínculos, inmediatamente tenés cambios en tu cuerpo, te crece tu inflamación, tenés riesgo de desarrollar depresión, ansiedad, puedes duplicar tu riesgo de demencia, ¿no es cierto? Porque en el fondo el contexto social y particularmente los determinantes sociales de la salud son críticos no solo para entender los fenómenos cognitivos o mentales, sino para entender la salud cerebral, que creo que es un tópico mucho más relevante, digamos. Ujú. Sí, muy interesante. Y justamente hablando sobre la neurociencia social, me ha llamado la atención estos estudios experimentales que se han hecho respecto a la forma en que los cerebros responden en interacción, ¿no? En interacción social. De hecho, se han publicado estudios científicos recientemente donde se evalúa la sincronización eléctrica entre cerebros humanos en interacción, ¿no? Lo que se conoce como el interbrain synchronization. Quería preguntarte cómo la neurociencia social ha investigado la forma en que los cerebros de las personas se comportan por medio de la interacción social, que han encontrado Bien. y cuáles crees que podrían ser como sus aplicaciones a nivel social. Claro, claro. Bueno, una línea que tiene pocas décadas es lo que se llama hiperscanning o neurociencia social de la segunda persona, también le llaman, donde básicamente justamente lo que se ven es las diadas. Por ejemplo, no sé, cuando dos personas se están viendo la una a la otra dentro de un resonador, con resonadores múltiples o con hiperscanning, con dos equipos de electroencefalografía sincronizados. Por ejemplo, la reacción emocional afectiva es muy diferente que si ven fotos de esas personas, ¿no? Los cerebros, la actividad cerebral se sincroniza en situaciones que requieren coordinación, ya sea coordinación motora o coordinación social, ¿no? Como empatizar o no empatizar. Este, pero también, como te decía, hay mucha evidencia del impacto tremendo. Bueno, esto se ve además a lo largo del desarrollo, mamás con bebés, ¿no es cierto? Reconocimiento de sincronizaciones también periféricas, por ejemplo, el corazón se sincroniza a través de la música, a través de la interacción, a través del baile, ¿no es cierto? Pero también es importante entender cómo por ejemplo, el estrés, ¿no? Que es un aspecto crucial para nuestra salud a largo plazo, cómo las redes sociales ayudan a reducir los niveles de carga alostática, de sobrecarga, digamos, de estrés en respuesta a las demandas ambientales, ¿no? Entonces, básicamente somos mentes extendidas donde hay un buffer de interacción social, digamos, que directamente interacciona con nuestra actividad cerebral. Sí, Agustín, y de hecho tuve la oportunidad de ver una de tus conferencias en la que hablabas de la teoría de la mente extendida, ¿no? Donde nuestro cerebro no solo representa nuestro cuerpo, sino, digamos que también es capaz de representar el mundo externo. ¿Tú crees que tenemos los humanos una representación de otras personas o incluso elementos del mundo externo en nuestro cerebro? A ver,
Esta es una discusión que puede ser extremadamente trivial o extremadamente compleja dependiendo de qué entendamos por representación, ¿no? Tradicionalmente, desde la filosofía de la ciencia, las ciencias cognitivas, la revolución cognitiva, la inteligencia artificial, la representación tiene un componente de un tipo de arquitectura computacional que es difícil que así sea hoy en día. Es decir, no es que nosotros tenemos un homúnculo adentro de nuestra cabeza que hace un matching entre lo que ocurre en el mundo externo y esa representación interna eh, que tenemos de ese mundo. Digamos, ese concepto representacionalista genera muchos problemas filosóficos, pseudoargumentaciones, porque es difícil, digamos. Lleva al infinito la idea de que entonces hay un homúnculo en la cabeza que debe conectar el mundo externo con el mundo interno, pero entonces de nuevo, ¿cómo lo conecta? A través de una representación o algo, entonces, y no existe nada como una representación, existen mapeos, activaciones específicas que nosotros le llamamos representaciones. Ahora, probablemente el cerebro funciona más bien acoplándose a lo que hace y a lo que recibe, digamos, entonces estas representaciones son estructuras mucho más dinámicas, eh, mucho más transientes, cambiantes, no son fijas, ¿no es cierto? Se asocian con otros procesos y en ese sentido sí es válido. Ahora el punto es que básicamente esta vieja idea de la extended mind, ¿no? Que viene de Andy Clark y de varias otras disciplinas también, asume que si el cerebro se acopla con el entorno, no necesita una copia exacta del entorno. Más allá que podamos tener representaciones parciales, más allá que podamos tener ciertas como aspectos específicos asociados al mundo externo, no necesitamos tener un mapa completo del mundo externo, sino que nos acoplamos, nos movemos en él, nos sincronizamos con él, ¿no? Esa es como un poquito la idea postmodularista de la representación que más o menos las tradiciones neurocientíficas hoy abrazan, con muchas discusiones aún, por supuesto. Sí, y justo, no sé si has tenido la oportunidad de ver un libro que se llama Más allá de los límites, del neurocientífico brasileño Miguel Nicolelis, que justamente él habla sobre la representación que tenemos de los otros. Entonces, él nos cuenta en su libro que, por ejemplo, nosotros tenemos una representación de las personas que amamos, a tal forma, ¿no?, que explicaría por qué la ausencia de estas personas se siente tan profundamente, casi como un dolor o un miembro fantasma, ¿no?, ante la ausencia de ellos. ¿Cuál es tu Claro, opinión al respecto? sí, es de nuevo, ¿es verdad o es mentira? Depende de cómo se considera la palabra representación, digamos. El ejemplo de Nicolelli es muy bueno para desnudar cómo se puede entender y cuáles son los desafíos de esto, ¿no? Porque es cierto, vos, por ejemplo, si extrañás a una persona que fue muy cercana a vos, ¿no es cierto? Se activan centros del dolor nociceptivos, como si te lastimaras, por ejemplo, ¿no? Entonces esto claramente sí, nos dice que hay una representación. Ahora, no es que tengamos una estructura de la persona que amamos, así como un homúnculo que es una neurona que tiene todas las propiedades de esa persona, ¿no? De hecho, es todo lo contrario. Si vos te fijas, estructuras que se involucran en otras cosas totalmente diferentes, como la percepción del dolor, son las que se activan cuando uno está extrañando. Esto quiere decir, en el fondo, esta idea mucho más dinámica, ¿no? Ligada a una historia evolutiva, donde el cerebro, al acoplarse con el entorno, construye una historia, y lo que llamamos representación son básicamente este conjunto de asociaciones históricas entre componentes asociados a la acción, a la percepción, a las emociones, ¿no es cierto?, que se tienden a coactivar. Esto no es nada estático, no es una representación en el sentido clásico, estática, tipo mosaico, ¿no es cierto?, sino que son estructuras dinámicas que se acoplan con un montón de otros procesos y la propiedad emergente es la representación de ese objeto, pero no es que exista esa propiedad emergente como tal adentro necesariamente del cerebro, ¿no? Mm. Y me imagino que también se aplica para la tecnología, ¿no? Porque actualmente, digamos que nosotros estamos estando en contacto con mucha, digamos, parte tecnológica. Entonces, ¿hasta qué punto nuestro cerebro se extiende para representar toda esta tecnología emergente? Porque en ocasiones parece que incluso nos comienza a incomodar o generar malestar cuando estamos lejos del celular o de toda esta
estos aparatos tecnológicos que ahora prácticamente son parte de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen justamente estos comportamientos y los estudios recientes sobre los efectos que la tecnología está produciendo en nuestra relación con el mundo y con nosotros? Bueno, es un tema apasionante que está empezando a explotar. Este tipo de tecnología inteligente, ¿no? Que se vuelve mucho más parte de nuestra mente extendida, que nos da memorias externas, mapas externos, interacciones sociales externas. De nuevo, son un ejemplo de cómo nuestro cerebro no usa estructuras representacionales per se, sino que se acopla con el mundo. O sea, tenemos una memoria externa, que es el celular. Probablemente nadie se acuerda de los números de teléfono, ¿no es cierto? Eh, Porque justamente, pero funcionamos así, acoplados con el mundo, en este caso acoplados con un dispositivo que nos permite movernos en el mundo, ¿no? Esta es la idea de la Extended Mind. Y en este sentido, eh, creo que está ocurriendo cambios brutales. Nosotros somos mentes extendidas desde siempre. No sé, los emperadores romanos tenían mentes extendidas cuando tenían 7 personas que eran historiadores o economistas o un político, hoy día lo tiene. Simplemente que la tecnología se acopla mucho, de forma mucho más personalizada, masiva, individual, ¿no? Y esto genera cosas buenas y cosas malas. Sabemos bastante las cosas malas. Sabemos que, por ejemplo, sobre todo los chicos, ¿viste? El pasar más de 5 a 7 horas en la pantalla impacta en su vocabulario, impacta en su capacidad de abstracción, impacta incluso a nivel cerebral en el grosor de las estructuras sensoriales y motoras. Sabemos que la atención focalizada, que es la que nos ha permitido convertirnos en arquitectos, músicos, hacer grandes obras a lo largo de la humanidad, ¿no es cierto? Se afecta severamente por el multitasking, digamos, y por la tecnología. Este, Sabemos que además el impacto emocional, la depresión, la angustia, la ansiedad se exacerban con mayor horas de estando acoplado a la social media, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos una especie de neuroeducación para la tecnología, ¿no? Es realmente una extensión de nuestra mente muy potente, muy grande, con beneficios indudables, pero estamos empezando a entender cuáles son los aspectos también negativos que requiere una especie de profilaxis en la forma en la cual nos acoplamos con esta tecnología. Ujú. Y de, digamos, alfabetización, ¿no? Sobre todo Exacto, de este una tema. alfabetización digital, ¿no? De interacción virtual, con interacciones remotas, a distancias, con educación digital, lo cual estamos lejos de estar preparados porque además, más allá de una gran cantidad de investigación que se está haciendo, el impacto es tan grande y es tan reciente que sabemos bastante poco. Agustín, ¿y cómo afectan los problemas de salud mental la capacidad que tiene nuestro cerebro para representar nuestro contexto y las relaciones sociales? Bueno, un aspecto importante es que nuestros cerebros filogenéticamente están preparados para la interacción cara a cara. La capacidad de aprendizaje, el placer, el descontento, el éxito o el fracaso de las interacciones sociales se basa mucho en claves corporales, inmediatas, en interacciones cara a cara. Entonces, nuestro cerebro se está adaptando muy rápidamente a redefinir todo esto, ¿no? El punto es que eh, no produce los mismos efectos. O sea, yo viajo mucho y tengo 2 hijas, ¿no? Entonces, cuando viajo mucho me comunico con mis hijas y eso es fantástico porque puedo estar con ellas, conversar, enterarme de todo, verlos cara a cara, pero el impacto que tiene en mi cerebro y en el de ellas es totalmente diferente que si realmente nos vemos cara a cara, ¿no es cierto? Entonces, esto hay un proceso que es totalmente diferente, parte por nuestra filogenia, por cómo hemos aprendido, por cómo son nuestras estructuras familiares, ¿no es cierto? Eh, pero por supuesto está cambiando de forma muy acelerada. Probablemente las personas jóvenes no necesiten tener tanta atención sostenida en un mundo más futuro. Yo no lo sé, honestamente, pero puede ser, ¿no? O incluso las profesiones, ¿viste? Antes uno se dedicaba a una sola profesión y se especializaba. Esto cada vez sugiere que no va a ser así y que la tecnología va a generar cambios brutales en los cuales nuestra cognición con el mundo va a cambiar. Entonces, es una pregunta abierta.
hay evidencia, por supuesto, del impacto, hablamos un poquito antes, ¿no? En la ansiedad, en la depresión, en la comparación social, esto particularmente en ciertos periodos críticos, particularmente en la adolescencia, ¿no es cierto? También en la vejez, o sea, las personas adultos mayores eh, tienen mucho menos capacidad de adaptarse y aprender sobre las interacciones sociales virtuales, digamos. Entonces, hay grandes desafíos que estamos lejos de poder resolver hoy en día. Ujú. Muy interesante, Agustín. Y me gustaría preguntarte sobre un tema reciente, ¿no? Y es que muchas personas, digamos, han seguido con entusiasmo, otras personas con escepticismo, todos estos avances que se han hecho, digamos, en neurotecnología. Entre ellos, por ejemplo, tenemos los avances que ha hecho Neuralink, solo por citar uno, un ejemplo que es muy conocido por la mayoría de las personas, que en sí lo que busca es permitirle al cerebro extenderse, digámoslo, de alguna forma, ¿verdad? Y poder incorporar tecnología para suplir, al menos hasta este momento, enfermedades de movilidad que son devastadoras para muchas personas. ¿Cuál es tu opinión sobre el desarrollo de estas tecnologías? ¿Tú crees que podría suceder que en algún momento estos avances no sean usados solamente con fines médicos, sino que se puedan usar como, digamos, para mejorar las habilidades físicas o cognitivas en personas sanas? Ciertamente, ciertamente. Esto que vos señalás, que se llama, no sé, traducido al español como neuromejoramiento, no sé, no tiene una buena traducción, que es usar fármacos o tecnologías, ¿no es cierto? No para curar una enfermedad, no para solucionar, ¿no es cierto?, una incapacidad, sino para maximizar una habilidad, una herramienta, una capacidad mental, ¿no? Esto es difícil de predecirlo, primero que nada, ¿no? Porque, por ejemplo, en las interfaces cerebro-máquina, ¿no es cierto? Hasta hace muy poco los avances eran lentísimos y ahora estamos pegando unos saltos brutales, ¿viste? Brutales. Entonces, es difícil saber cuán rápido o cuán lento va a pasar. Lo cierto es que saltar del componente motor, por ejemplo, cuando vos generas una interfaz en la computadora para que una persona paralítica pueda caminar, ¿no es cierto? Hasta una especie de lector de la mente que permite transferir pensamientos, estamos muy lejos aún, ¿no? Cuando si, seguramente habrás visto por ahí que hay estudios que dicen que leen la mente, lo que hacen es un pattern matching de la actividad cerebral, nada más. Y en base a eso, ¿no es cierto?, uno predice frecuencias de estímulos, pero no están leyendo la mente en el cerebro, digamos. O sea, hay un salto grande ahí. Yo no lo sé realmente si este salto puede durar 5, 10 o 100 años. Lo que sí sé que si eso pasa en algún momento, eso va a generar un desafío ético, legal y tecnológico brutal, que ya está ocurriendo con las tecnologías no cerebrales, ya simplemente con la social media o con la explosión que está ocurriendo de la telemedicina, ¿no es cierto? En muy poco tiempo todos nosotros vamos a tener chequeos cardíacos, de sueño, de sangre, ¿no es cierto?, sin ir al hospital. Y esto va a ser día a día, hora a hora, eso va a permitir un avance brutal en la medicina de la prevención, pero también va a permitir riesgos muy grandes. Por ejemplo, las aseguradoras médicas. ¿Qué pasa si vos, solo con este monitoreo de tus señales biotecnológicas, sabes que una persona tiene un riesgo de una enfermedad? Probablemente vas a tener mucho más restricciones de tu aseguradora médica, ¿no es cierto? Simplemente eso. ¿Qué pasa si se venden o se comercializan esa información, digamos? Entonces, estos desafíos llevados a una especie de futurología de la salud cerebral, son desafíos gigantescos, ya están siendo discutidos, dependen mucho de la tecnología no cerebral. El avance acelerado de la inteligencia artificial generativa es crucial porque va a permitir escalar estas tecnologías, va a permitir automatizarlas, va a permitir traducir señales fisiológicas que en sí mismas no dicen nada de la persona hacia aspectos tremendamente interpretativos, ¿no es cierto?, valorativos o predictivos de esa persona, digamos. Ese es el fuerte salto que nadie sabe estimar bien y que estamos todos muy atentos a ello y estamos lejos de poder regularlo, ya lo hemos visto con la inteligencia artificial generativa,
ya se desarrolló la tecnología antes de que se la regulara. Se accedió a información, ¿no es cierto?, que era privada, han habido casos tremendos, no hay control sobre el uso inadecuado de estas tecnologías y a la vez hay una explosión de aspectos positivos, pero la regulación siempre, siempre, siempre llega tarde. Ujú. Y hay un tema, Agustín, que tú has trabajado mucho, ¿verdad? Que tiene que ver justamente con todos estos temas de neurociencia social y cognitiva, y es un tema muy apasionante, que es el tema de la empatía, ¿no? Y justamente uno de tus estudios, ¿verdad?, fue realizado con excombatientes del conflicto armado en mi país, en el 2015, en Colombia. Me gustaría que nos hablaras brevemente de estos estudios, ya que me parecen muy relevantes. ¿Cuáles fueron como los objetivos, tu motivación para evaluar la empatía en individuos que han sido expuestos a un contexto de conflicto y de violencia? Sí, bueno, para mí la violencia, eh, por un lado, es un tema que me atrae mucho porque tengo una hija ahora cumple 16 muy prontito, que es argentina y colombiana, y actualmente vive en Colombia, entonces siempre me impresionó mucho, digamos, la especie de normalización de la violencia que ocurría en Colombia, sobre todo las generaciones antiguas, ¿no? O sea, vos hablabas con alguien y uno, te diría que uno cada 5 personas te decía, ay, porque me mataron a tal o cuando se me murió, y era una cosa, a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Pero por otro lado, Latinoamérica es una región con muchísima violencia, digamos. Entonces, y la violencia es un ejemplo muy claro de cómo no lo podemos entender puramente, de forma puramente biológica, no lo podemos entender de forma puramente social, no lo podemos entender de forma puramente psicológica, ¿no? Entonces, para mí es una oportunidad para desarrollar enfoques transdisciplinarios que son cruciales para entender este tipo de fenómenos complejos y poder cambiarlos, digamos. Mis trabajos iniciales con excombatientes, sobre todo, se basaron en identificar déficit en empatía, déficit en cognición moral, eh, y ciertamente que los hay, déficit en el reconocimiento de emociones, ¿no es cierto? Son variables. Y yo pude estudiar, por ejemplo, un subset de excombatientes muy particulares, que no eran el excombatiente promedio, no eran personas que tenían altos mandos, eh, que habían sido extremadamente violentos, que habían efectuado en promedio 5 masacres, ¿no es cierto? Estas personas tenían un patrón más que de empatía típica, tenían niveles de agresión altos y niveles de empatía típicos, pero tenían un patrón de juicio moral muy interesante, muy atípico. No lo voy a discutir en detalle para no extenderme, pero en ese caso nosotros pudimos usar una herramienta sencilla para identificar con aprendizaje de máquina cómo estos individuos tenían un perfil realmente atípico con respecto a otras personas que habían cometido asesinatos o la población general, ¿no? Pero después también nos dimos cuenta estudiando, tuvimos la suerte de poder estudiar más de 26.000 excombatientes con la Agencia Nacional de la Reintegración y nos dimos cuenta que uno puede predecir la violencia. O sea, usando aprendizaje de máquina pudimos predecir los individuos que habían desarrollado violencia de los que no. Y usamos un montón de información y la información que tenía valor más predictivo. Bueno, lo primero que nada te debo decir es que ninguna variable per se puede predecir la violencia. Uno necesita una serie de factores para que un individuo presente aspectos violentos, ¿no? No es que si el sujeto es impulsivo o si tiene rasgos psicopáticos o antisociales va a desarrollar violencia. Tampoco es si tiene carencias socioeconómicas, ¿no es cierto? No, necesitas que se combinen una serie de factores. Ese fue un estudio muy lindo donde nosotros encontramos que sobre todo los factores sociales, un poco los individuales y clínicos, ¿no? Pero mucho más los sociales. Por ejemplo, si tenían opresión, si habían sido víctimas o testigos de violencia contra su familia, el nivel de exposición social, todos estos eran factores que influían mucho en los métodos computacionales al momento de predecir la violencia, ¿no? Pero entonces, de nuevo, hay que entender que en el fondo la violencia, la manifestación de violencia es un fenómeno tremendamente complejo, en el cual las variables sociales son críticas para modularlas, digamos. Creo que ese es el principal aprendizaje. Después empezamos a tratar de desarrollar intervenciones, ¿no? El gran desafío acá es que muchas de estas personas han estado expuestas a la violencia durante 2, 3, a veces
casi 4 generaciones, digamos. Entonces, vos no podés hacer un programa de mindfulness o de integración de cognición social de 6 meses para cambiar la conducta de estas personas, ¿no? Necesitamos intervenciones a largo plazo y también necesitamos intervenciones societales, digamos. Un problema fuerte es cómo la sociedad acepta, perdona y resignifica estos roles, ¿no? Lo cual es tremendamente complejo en el caso de Colombia, pero en general. Este, y un tercer punto que estamos recién empezando a estudiar, estamos empezando a estudiar víctimas del conflicto que ya tienen 1 o 2 generaciones, y también estamos viendo desplazados venezolanos en Colombia, desplazados sirios en Jordania, desplazados refugiados de varios países en San Diego, ¿no? Y vamos a estudiar cómo este fenómeno de violencia, de desplazamiento forzado, genera niveles de estrés tremendo que impactan en tu sistema cardiovascular, en tu sistema inflamatorio, que impactan en tu salud general y en tu salud cerebral, ¿no? En el fondo, para poder desarrollar intervenciones que reduzcan los riesgos de salud de estas personas que están expuestas a contextos sumamente amenazantes. Y todo eso me lleva a preguntarte, porque en varios de tus estudios se ha visto el término cognición social, ¿verdad? Y estábamos hablando un poco de la empatía, que realmente es un proceso psicológico muy profundo, que digamos de forma general también es esa capacidad de podernos poner en el lugar del otro, desde la perspectiva del otro, ¿no? Porque muchas veces existe la empatía, que es yo me pongo en el lugar del otro desde mi posición, y eso realmente no es empatía propiamente dicho. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es, ¿cuál crees que es el papel que desempeña la empatía en este proceso de cognición social? ¿Verdad? Y de acuerdo a tu conocimiento, a todo lo que ustedes han podido estudiar, todo lo que nos dice la neurociencia, ¿cómo podríamos, Agustín, entrenar y fortalecer nuestra empatía por los demás? Bueno, lo primero es que creo que sí, coincido que la empatía es un aspecto fundamental, pero es una palabra compleja la empatía. Por empatía entendemos cosas como la empatía cognitiva, que tiene que ver con esta cosa, este segundo aspecto que vos mencionaste, como poder distinguir la propia percepción de los propios estados internos de los otros y además poder inferir los estados mentales de los otros, de la empatía más afectiva, que es como el resonar, ¿no es cierto?, afectivamente, por ejemplo, cuando el otro está sufriendo, pero también se asocia con lo que llamamos teoría de la mente, ¿no? Que es un nivel supuestamente un poquito más de alto nivel, pero también se asocia con procesos cognitivos. O sea, en la empatía uno tiene que inhibir la propia reacción del propio cuerpo para poder identificarla en el otro, ¿no es cierto? Ujú. Eh, entonces, creo que es fundamental, pero a la vez creo que es un concepto, es un ejercicio analítico que nosotros hacemos cuando hablamos de empatía, pero la empatía es un proceso mucho más difuso que interacciona con muchos otros procesos, ¿no? Entonces, creo que hay que entender la prosocialidad más que la empatía. La prosocialidad engloba la empatía, engloba la compasión, la cooperación, y para mí es fundamental. La prosocialidad no solo es importante porque promueve la cooperación, da seguridad, ¿no es cierto? Permite generar mentes colectivas al generar, ¿no es cierto?, un marco de confianza. Creo que también es importante para la salud, porque, de nuevo, cuando nosotros somos prosociales, generamos una especie de buffer social que reduce nuestro estrés, se reduce nuestro estrés individual, porque el estrés es sostenido, ¿no es cierto?, con una red social. Eh, Permite generar respuestas que van más allá de uno, ¿no? Entonces la prosocialidad es fundamental, en mi opinión, para la salud cerebral, para las sociedades y para la economía, ¿no? Y yo creo que sí se puede enseñar, pero no se puede enseñar académicamente, digamos. No es que las personas, si entienden los conceptos de la empatía, entonces se vuelven más prosociales, ¿no? Tenemos que enseñar la prosocialidad. Ahora estamos haciendo un proyecto muy lindo en Argentina con intervenciones de combinando prosocialidad, música y prevención de salud cerebral. Entonces, van músicos de zonas muy vulnerables, trabajan con chicos, ¿no? En ese contexto de música lúdico, un contexto que es seguro, ¿no es cierto?, que no es amenazante,
van otros embajadores de salud cerebral y les hablan a los chicos de cómo prevenir su salud cerebral, y después otro grupo trabaja en inducir la prosocialidad, por ejemplo, cómo aprenden los instrumentos juntos, cómo trabajan colaborativamente juntos, para tratar de fomentar la prosocialidad en una etapa tan crítica como es el desarrollo infantil y en una condición, en condiciones muy vulnerables socioeconómicas, ¿no? Entonces son proyectos muy, muy lindos, pero el desafío es este, como dijiste, ¿cómo enseñamos estas cosas? Bueno, se enseñan en cuerpo presente, se enseñan en situaciones que generen prosocialidad. Yo no creo que la enseñanza, digamos, analítica de la prosocialidad nos va a hacer más buenos o más prosociales. Claro, porque cae en lo que yo he visto, al menos hoy en día, en gran parte de la población, y es en que a nivel teórico se tiene un conocimiento muy vasto, pero muy poca integración del conocimiento. Exacto, exacto, pero en el fondo a eso sí puede ayudar la educación, ¿no? A que las personas explícitamente porque las personas no necesitan educación para ser prosociales o para ser empáticas, digamos, pero sí tal vez lo necesitan como para abstraer esos conceptos, entender cómo estos conceptos pueden impactar en las decisiones individuales o colectivas que uno toma y entender por qué estos procesos pueden ayudar. Creo que sí hay un componente educativo que es parcial, digamos, pero el otro creo que tiene que ser muy basado en la forma en la que aprendemos los humanos. Los humanos aprendemos por, por modelamiento de nuestras personas cercanas que tienen fuerte influencia en nosotros, ¿no? Agustín, y sobre esto que me cuentas me surge la pregunta, ¿cuál crees que es el papel que tiene la música, verdad? Porque de esto hay muchos temas, ¿no? Sobre neuromúsica y demás, muy interesantes. ¿Cuál es el papel que tiene la música en toda esta, digámoslo, flexibilidad cognitiva y en este permitir ese reprocesamiento de emociones y Sí. demás? Bueno, la música es un fenómeno bien humano, bien intrínsecamente humano, ¿no? Y a nivel cerebral sabemos que hace cosas muy interesantes, como activar un montón de centros, ¿no? De memoria, asociados más a memoria, atención, a emociones, a recuerdos, ¿no es cierto? A ejecución sensoriomotora, a imaginación. Eh, entonces, tiene un potencial enorme. Hay intervenciones de salud cerebral con música que están mostrando un impacto muy fuerte. Dos cosas para mí son fundamentales en la música, ¿no? Uno primero aprende a desarrollar esta atención focalizada, específica, ¿no? Que estábamos hablando hace rato, que es algo, por ejemplo, que uno puede también lograr con la meditación, el mindfulness o el deporte, es poder poner todos tus cuatro, tus cinco, seis sentidos integrados, digamos, eh, para desarrollar una habilidad. Eso involucra aprendizaje, plasticidad cerebral. Entonces la música tiene esa propiedad, ¿no es cierto? Por un lado. Pero por otro lado, este, em, realmente se puede explotar mucho más, justamente con este tipo de interacciones, con, por ejemplo, intervenciones de prosocialidad o intervenciones, la música, por ejemplo, se usa muchísimo para pacientes con patologías motoras, porque la música te permite llevar un ritmo externo que cuando vos tenés, si por ejemplo, si tenés enfermedad de Parkinson, que no todos los procesos automáticos de movimiento se te empiezan a afectar, vos podés usar claves externas musicales para secuenciar tus movimientos. Es decir, es un mundo súper interesante. El punto es que todas las intervenciones llamadas de arte y salud cerebral que ahora están emergiendo muy fuertemente. O sea, este año Lancet va a lanzar por primera vez en la historia una serie de artículos sobre salud cerebral y arte, ¿no? Cómo el arte, la música, el baile, la pintura, el teatro, ¿no es cierto? Y otras artes impactan en la salud. Y esto es súper importante porque sabemos que hay efectos. Lo que pasa es que como son enfoques bien transdisciplinarios, tenemos muy poca evidencia. Hay muy pocos randomized control trials, ¿no? Estas formas de intervención sistemática donde uno puede medir bien el impacto de una intervención. Hay muy poca evidencia. Es difícil de medir porque muchas veces involucra cosas muy subjetivas, ¿no es cierto? Muy particulares. Es difícil de sistematizar, pero creo que nos estamos moviendo hacia allá. Mientras más investigación haya, mientras más apoyo
de entes gubernamentales hayan para el desarrollo de estas intervenciones, vamos a entender mejor cómo estas impactan en la salud cerebral. Interesante. Y ahora intentando un poco integrar, ¿verdad?, los temas que hemos conversado, entre ellos tecnología, cognición social y empatía, me surge la pregunta de cómo la tecnología está cambiando nuestra capacidad para experimentar la empatía. Por ejemplo, ¿han cambiado las redes sociales nuestra cognición social o nuestra capacidad de reconocer emociones en los otros? Es una pregunta apasionante, creo que hay opiniones muy diferentes y creo que nadie puede con evidencia científica sostener de forma absoluta una postura o la otra, ¿no? Porque hay un poquito de todo. Lo cierto es que es así, creo que hay una foto, no sé de qué ciudad era, ¿no? Donde se estaba festejando creo que fue el 2023, ¿no? Y eran, no sé, miles de personas. Las personas en vez de estar disfrutando, festejando, viendo los fuegos artificiales, todas las personas estaban sacándole foto a eso, digamos. Entonces, ese para mí es un aspecto crucial, esto, el que estar de cuerpo presente, ¿no? Cómo la tecnología está sacando nuestro aspecto experiencial, que es el más importante de todo. Las máquinas, la inteligencia artificial generativa, ya nos superan un montón de cosas, pero nos va a superar infinitamente en casi todas las cosas que pensábamos que no lo iba a hacer, como el arte, la creatividad. Lo único que nos va a quedar como humanos es nuestra experiencia, es el experienciar con el cuerpo en relaciones sociales concretas. Entonces yo creo que estamos amenazando esta especie de matriz que es fundamental para la salud mental, para la salud cerebral, para el desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces yo creo que sí, también puede pasar que simplemente, como pasa con muchas revoluciones tecnológicas, ¿no? Que hay un desfase y después hay como una acomodación donde desarrollamos hábitos para adaptarnos a esa tecnología de forma más sana, digamos. Lo cierto es que es difícil y avanza demasiado rápido. Entonces yo tengo mis reservas sin dejar de dudar, digamos, en el impacto positivo brutal que estas tienen y que todos hacemos uso de ellas, ¿no es cierto? Creo que el impacto a largo plazo es desconocido y todavía no sabemos, digamos. Entonces, probablemente en 10 años vamos a saber cuán bien o cuán mal esto impacta y qué podemos hacer. Eso para mí es lo más importante. ¿Qué debemos cambiar del uso de estas tecnologías, digamos, para que maximicen nuestro capital cerebral, nuestro capital humano, ¿no? Agustín, ¿y cuáles son, en tu conocimiento, las psicopatologías que tienen como mayor impacto negativo en la cognición social? Bueno, a ver, creo que hay distintos grados de afectación de procesos sociales en las enfermedades psiquiátricas, neurológicas, mentales, cerebrales, ¿no? Porque no hay un cerebro social, o sea, las áreas que son sociales del cerebro, como el giro orbitofrontal o, no sé, el giro fusiforme, se involucran en aspectos que no son sociales, ¿no es cierto? O sea, el procesamiento numérico ocurre parcialmente en el giro fusiforme, como también ocurre el reconocimiento de emociones, digamos. Entonces, en realidad el cerebro social es medio la dinámica de funcionamiento, ¿viste? Los neurotransmisores, no solo la oxitocina y la vasopresina son cruciales para la interacción social, pero la dopamina y la serotonina también, digamos. Entonces, eh, lo que podemos decir es que hay ciertas patologías que se afectan más, ¿no? La esquizofrenia y el autismo, por ejemplo, son dos casos muy claros de afectación de procesos de interacción social de alto nivel o más sutiles, ¿no es cierto? En el caso de las enfermedades neurológicas, la demencia frontotemporal es como un caso prototípico de afectación de empatía, de reconocimiento de emociones, de teoría de la mente, de cognición moral, de desinhibición social, ¿no es cierto? Pero después hay incluso patologías puramente, digamos, predominantemente motoras que tienen también afectación de la cognición social en menor grado, ¿no? Entonces creo que es un gradiente donde tenés patologías que tienen más afectación directa y otras que tienen más afectación indirecta, pero yo pertenezco a un consorcio que se llama Signature, que, que estudia el uso el estudio de la cognición social en múltiples cuadros psiquiátricos y neurológicos, ¿viste? Y es impresionante, o sea,
Prácticamente no hay un cuadro psiquiátrico neurológico que no tenga algún grado de afectación de alguna dimensión de la cognición social. Sí, sí, así es. De hecho, yo creo que por eso es tan interesante ese nuevo enfoque que al menos está en la psicología de un análisis mucho más, digámoslo, transdiagnóstico, ¿no? Es fundamental. Ujú. Bueno, Agustín, y este tema de la empatía y en general de la cognición social del que estamos hablando me lleva a preguntarme sobre un tema muy interesante que es la moralidad, ¿no? Del cual escuchamos y conocemos bastante. ¿Existe una definición para el acto moral desde la neurociencia social? Existen muchas desde la neurociencia social porque la moral, lo que entendemos por moral no es independiente de nuestra ideología social, política, filosófica, ¿no? Por ende, las teorías tampoco son independientes de todo ello, ¿no? Pero en general te diría que hay un consenso fuerte en la comunidad neurocientífica de que la moral responde a la preservación de los grupos sociales, ¿no? Esto, que es obvio, bueno, tiene una fundamentación de la moral bastante diferente a como la entendemos tradicionalmente. O sea, la fundación moral de la Constitución de los Estados Unidos se basa en Dios, hoy en día. Digo. Entonces, no tenemos hoy en día esta concepción de una, eh, digamos, deidad que nos dice qué es lo bueno, qué es lo malo. No tenemos tampoco una especie de arraigo eh, categórico sobre esto, pero sí tenemos esta idea de que lo que no preserva los grupos sociales puede ser dañino. Y este es el link entre lo dañino y lo moral, ¿no es cierto? Y ahí es donde de nuevo juega, porque la preservación social de los grupos, bueno, depende de qué color es tu grupo, de qué equipo de fútbol, de qué partido político, de qué país, ¿no? Creo que somos testigos actuales de los tremendos conflictos ético-morales que involucran además, ¿no es cierto?, vidas de muchas personas hoy en día, digamos, entonces eso muestra lo complejo de la moralidad y su fuerte pregnancia, digamos, con los aspectos de preservación de los grupos. Sí, y de hecho, ahora quería hablarte un poco sobre un artículo increíble que tú publicaste el año pasado, de los que me ha parecido más importantes, en la revista Nature Medicine, ¿no? Y digamos que esto es cambiando un poco el tema que hemos venido hablando de la cognición social y la moralidad y la empatía, y tiene que ver más con la demencia, que es otro de los temas que tú tanto has trabajado. Pero me parece muy, muy importante porque tú lo abordaste desde otra perspectiva que tiene gran aplicación clínica, o sea, es algo muy transnacional porque es investigar cuáles son esos factores que están asociados a un envejecimiento saludable, ¿verdad? En poblaciones latinoamericanas, porque lo hicieron en diferentes países. Y al final, pues me imagino que poder crear políticas y alfabetización sobre cómo poder ayudar a que las personas mayores tengan un envejecimiento más saludable y más digno. Entonces, ese artículo me pareció muy interesante. Quisiera que nos contaras cuáles fueron esos factores que encontraron, ¿verdad?, asociados con un envejecimiento saludable. Dale, cómo no. Bueno, este estudio para mí fue también muy importante porque hay un problema en la salud cerebral, en la forma como entendemos la salud cerebral, el envejecimiento saludable, los riesgos de las demencias, ¿no? Y es que tenemos como una idea de que todos los cerebros son más o menos lo mismo. Pero paradójicamente lo que sabemos de la salud cerebral, o en este caso de los factores de riesgo del envejecimiento, viene de un conjunto de estudios que son en su 99% poblaciones del norte, de Estados Unidos o de Europa, que tienen niveles socioeconómicos altos, que tienen unas características raciales o etnográficas, ¿no es cierto? Y con eso tratamos de hacer un modelo universal de la salud cerebral, ¿no? Entonces, por ejemplo, la comisión de Lancet tiene 12 factores de riesgo que te dice cuáles son los factores, que es verdad, todos esos son factores de riesgo. Ahora, ¿cómo esos factores influyen en cada lugar? Eso no hay modelo universal que funcione. Necesitamos desarrollar modelos personalizados. Entonces, este trabajo fue muy importante para mostrar esto, porque básicamente en el mundo se asume que el primer predictor de un envejecimiento no saludable, ¿cuál es? La edad. Mientras más viejo sos, más se deteriora su cognición, más se deteriora tu funcionalidad, tu capacidad de moverte en el mundo, ¿no?
Bueno, nosotros testeamos estas hipótesis. Primero que nada encontramos que sí, que la edad predecía esto, pero cuando incluíamos factores de desigualdad de salud o de desigualdad social, la edad desaparecía porque estos factores tienen un impacto brutalmente más fuerte. Entonces, esto es súper importante entender, primero que nada, que no hay modelos universales, que debemos estudiar nuestra población específica. Segundo, que la desigualdad no solo genera diferencias socioeconómicas, genera diferencias no solo de salud, genera diferencias en tus habilidades cognitivas, en tus habilidades sociales y en tu salud cerebral, digamos. Por esto es que es súper importante entender que la diversidad solamente puede ser realmente abordada si entendemos la disparidad que subyace a esta diversidad y la intervenimos. Si no la intervenimos, eh, no vamos a desarrollar métodos eficientes que sean realmente globales, que apliquen a distintas comunidades, ¿no? Entonces, este estudio mostró básicamente eso. Primero, que había una heterogeneidad enorme de factores de riesgo en Latinoamérica versus el resto del mundo. Pero después, en Latinoamérica no es lo mismo Colombia que Argentina o que Chile. Por Ujú. ende, cada país debe desarrollar sus propias medidas para decir cuáles son los factores de riesgo, y esto además se tiene que actualizar en el tiempo. Nosotros usamos bases de datos que ya son muy viejas. Probablemente hoy los factores de riesgo ya son diferentes, ¿no? De nuevo, son procesos dinámicos, ¿no? Eh, y encontramos que aspectos cruciales como la salud mental, la salud física, cardiometabólica, el nivel económico, y el ejercicio físico son aspectos fundacionales. Ahora, todos estos factores dependen de la desigualdad. Si vos tenés niveles socioeconómicos muy básicos, tenés que viajar 3 horas en colectivo, tenés que tener 2 trabajos porque no te alcanza, ¿cómo vas a hacer mindfulness y ejercicio 4 veces a la semana, no? Eh, si vos tenés un problema de salud mental, pero no tenés acceso al sistema de salud para que te dé un tratamiento, ¿cómo vas a mejorar tu salud mental, no? Si tus ingresos son bajos, vas a tener una educación más desfavorecida que si tus ingresos son altos. Entonces, de nuevo, si queremos invertir en la salud, en el capital cerebral de nuestra población latinoamericana, tenemos que invertir en la desigualdad, porque si no, no van a haber cambios, no van a haber intervenciones, no van a haber soluciones que puedan mitigar estos efectos. Y ya llegando al final de esta charla, Agustín, quiero hacerte dos preguntas dada tu experiencia, ¿no? Académica y personal. La primera es preguntarte cuáles son para ti, digamos, las pistas o caminos que tus investigaciones han revelado sobre la forma de mejorar nuestra capacidad como individuos para poder construir una sociedad más sana y menos violenta. Y esto te lo pregunto porque todas las guerras y toda esta violencia a la que nos vemos expuestos, ¿no? Hoy en día en diferentes países, nacen en nuestra mente. La guerra nace en nuestra mente. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar nuestra capacidad y poder construir una sociedad más sana y menos violenta? Bueno, me parece una pregunta súper desafiante y súper difícil, ¿no? Puedo empezar diciendo en qué no va a ser. O sea, si pensamos que desarrollando tratamientos farmacológicos para las enfermedades psiquiátricas o neurológicas vamos a hacer una sociedad mejor, creo que estamos muy lejos de ello. Primero que nada, porque todos los tratamientos psiquiátricos que tenemos hoy son carísimos, tienen un impacto muy bajo en la población, muy bajo, y generan efectos secundarios muy importantes, digamos. No estoy diciendo que no se deba medicar, simplemente que como solución masiva y general no funciona. En cambio, si vos invirtieras en mejorar la desigualdad, en generar la capacidad de autorregulación, en fortalecer vínculos sociales sanos, en trabajar con la experiencia de la soledad percibida, ¿no? Uno puede estar rodeado de gente y sentirse muy solo. En hacer ejercicio, en tener una vida sana, en reducir los niveles del estrés, yo, básicamente vamos a tener un cerebro que responde más adaptativamente al entorno. Si vos tenés estrés, no haces ejercicio, incrementa tu nivel de toxicidad en tu cerebro. Si tenés desigualdades que te hacen dormir mal, comer comida más chatarra, tener más exposición a sustancias, todo esto hace que tu cerebro responda mal al ambiente, y no en lo inmediato, sino que va generando una especie de anticipación
¿no es cierto?, a los contextos amenazantes o demandantes, que básicamente predice eso, digamos. Eso es lo que se llaman las teorías de la codificación predictiva del cerebro, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo creo que debiésemos invertir en generar las condiciones estructurales, no individuales, sino estructurales, eh, para favorecer estos aspectos, digamos. Suena utópico, creo que sí, pero digamos, la otra alternativa es como no, es desarrollar estrategias que no van a tener un impacto fuerte, digamos. Entonces yo creo que debemos desarrollar una mirada mucho más holística del impacto que tiene el estrés, la interacción social, el ejercicio, la salud mental, ¿no es cierto?, para poder desarrollar cerebros, mentes del mañana, ¿no es cierto?, que tengan la capacidad de siempre buscar la prosocialidad, de buscar las mejores condiciones, de responder de la forma menos patológica a los desafíos ambientales, digamos. Entonces creo que ese es el desafío. Ujú. Y en INECO también, donde tú estuviste en Argentina, se enfocan mucho en el entrenamiento cognitivo, ¿no? ¿Cuáles crees tú que son los mejores entrenamientos cognitivos, tanto para los adultos, los ancianos, pero también para las personas jóvenes, como un tipo de promoción y prevención? Sí, yo creo, primero que nada, no soy experto en esa área, ¿no? Segundo, creo que el entrenamiento cognitivo es fundamental, pero debe ser personalizado. O sea, de nuevo, digamos, más allá de las, digamos, una cosa importante que es que las patologías específicas tienen mayor o menor implicación, ¿no es cierto?, de cierto proceso, por ende, eh, la intervención tiene que estar focalizada a eso, pero debiésemos aprender mucho mejor a focalizar la atención, debiésemos aprender a mucho mejor a autorregular nuestras emociones, debiésemos aprender mucho mejor a manejar el estrés. Y eso creo que se puede incluir hoy en día en la rehabilitación cognitiva y creo que se puede incluir no para tratar enfermedades, sino para mejorar, para prevenir, ¿no es cierto? Para poder generar capacidades mentales em, mucho más positivas, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos una cultura de ello, tenemos una cultura bien que viene bien de la tradición médica, ¿no es cierto? Que hay un problema, entonces lo abordamos, digamos, lo cual creo que desperdicia muchas herramientas de las intervenciones cognitivas, sociales, conductuales, que nos pueden ayudar a mejorar nuestras capacidades. Perfecto. Y por último, Agustín, para terminar, desde tu perspectiva profesional y personal nuevamente, ¿cuáles serían esas estrategias o claves que tú nos darías para tener una mejor salud mental y un mejor bienestar más integral? Bueno, las que hablamos antes, ¿no? Primero que nada, eh, eh, crear las condiciones sociales, vinculares y ambientales para tener un entorno no amenazante. Esto no se puede planear de forma individual. Si vos tenés condiciones de disparidad, digamos, no vas a poder manejar eso. Entonces, creo que es importante entender el rango de lo que es la conducta individual versus lo que es estructural, ¿no? Si naciste en Suiza o en un país, ¿no es cierto?, rico, no es lo mismo que si naciste en el barrio de los Tamarindos en San Juan, digamos. Entonces, mm, ahora, independientemente de eso, creo que hay factores cruciales: el ejercicio, los vínculos sociales, la reducción y el manejo del estrés, la autorregulación emocional y el chequeo de la salud, porque tendemos a pensar que la mente no tiene nada que ver con el cuerpo, ¿no? Y este es un gran error. O sea, tu enfermedad cardiovascular impacta en tu estado de ánimo, tu impacto a nivel del sistema inflamatorio impacta en tu estado de ánimo, pero viceversa. O sea, si vos tenés un entorno amenazante, inmediatamente vos tenés más inflamación en tu intestino, y tu intestino genera unas vías de señalización hacia el cerebro que generan una respuesta de estrés. Cuando estas respuestas de estrés se sostienen en el tiempo, se produce un desgaste muy fuerte que impacta en tu salud. Entonces hay un interjuego entre la capacidad mental y la capacidad de salud que lo hemos ignorado por mucho tiempo y creo que es el momento de reconsiderar. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, por compartir con nosotros tu conocimiento, por este tiempo y nos vemos pronto. Encantado de charlar con vos, Lisette, que tengas un lindo día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por compartir este espacio con nosotros.
Recuerda visitar nuestro sitio web y página de Instagram. No dudes en contactarnos para más información.